Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Aquí estamos. Nos falta don Ramón Tamames, que nos ha contado que está llegando. Él siempre llega, ya se los digo, siempre llega. Y como es una estrella, pues llega al último, como Dios manda. Bueno, tenemos ahora una mesa redonda interesante de personas variopintas, algunos dedicados directamente a la sanidad, otros más indirectamente, algunos como mi coronel don Pedro Baños, que se dedica a la salud, pero a la nuestra, de alguna manera indirecta. Ya saben que una buena defensa siempre es importante para el organismo. ¿Para cuál? Para todos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar quizás, les presento a todos don Ignacio Para, presidente de la Fundación Bamberg, una fundación de larga tradición que se dedica a reflexionar sobre la sanidad en general y sobre cómo podría ser mejor. Claro, no le da el tiempo de tantas cosas que hay de cómo podría ser mejor. El coronel, pues lo deben de conocer ustedes, además de un militar extraordinario, es un hombre mediático y una persona estupenda. Don Carlos Díaz Ruza, Sí. Es me está apuntando, ya sabéis las chicas cómo son, tengo aquí un papelito estupendo, es presidente, ya está, perfecto, presidente de Digital for Health, que es una plataforma española sobre startups de salud extraordinaria. Don Arturo Fernández Cruz, que es presidente de la fundación que lleva su mismo nombre, y don Ramón Tamames, que como ven acaba de llegar y es la viva imagen de esta sesión de hoy. Es el hombre con más actividad intelectual de lo de la física. Empieza a ser un poco más complicado, pero la intelectual les aseguro que sigue siendo imbatible. Le he convencido de que no me llame antes de las 8 cuando se le ocurre algo por la mañana y se le ocurre todos los días. Bueno, pues si quieren empezamos. Vamos a empezar por don Carlos. Por don Carlos y que nos explique cómo pues desde España, que a veces tenemos sentimientos de inferioridad, sobre todo cuando nos acordamos cómo votamos, pero no siempre así, no siempre es así. Don Carlos, ¿qué es Digital for Health y por qué es importante esas plataformas que acogen? Uno, ¿verdad?, que piensa que las startups son cosas con chips y con señores que hacen cosas con el teléfono móvil, etcétera. Resulta que la salud es un nicho de empresas emergentes impresionante, ¿no? O sea, quizá es el área de conocimiento con más emergencia de emprendimiento. Así es. Muchísimas gracias. Me voy a acercar un poquito. Muchísimas gracias por la invitación, en primer lugar. José Luis y todo el equipo, encantado de estar con los compañeros de mesa que tengo. Algunos ya son conocidos, viejos amigos. Gracias a todos los que estáis aquí. Bueno, Digital for Health nace como plataforma, actualmente líder en el mundo, en lo que son startups y corporaciones especializadas en salud con un componente importante digital. Nacimos en Madrid, creamos una asociación con compañías importantes como, supongo que serán conocidas, como FCC, SACIR, General Electric, GSK, IBM, Case Residencial, Domusvi, Eniti, Inetum, Millennium, Ilunion, y también una serie de startups y mid-size como parte de los cofundadores.
y con el gorro en la cabeza nos pusimos a crecer. Empezamos a entender que había una necesidad de aglutinar esfuerzos y desarrollar innovación de manera conjunta. Y como muy bien dices, nacimos en Madrid y nos fuimos con la mochila a Latinoamérica primero, hicimos las Américas, Europa, parte Europa, y bueno, por resumir mucho, hoy somos más de 10.000 startups y corporaciones, público-privadas, diría que haciendo negocio. Luego, si queréis, explicamos un poquito más en detalle, pero somos una empresa especializada en acelerar. Aceleramos innovación abierta, aceleramos la unión entre la oferta y la demanda, es decir, lo que necesitan hospitales y clínicas públicos y privados, corporaciones públicas y privadas, y lo que como soluciones tecnológicas ofrece el mercado, que son las que tenemos nosotros, y aceleramos negocio. Es el resumen de los resúmenes. Muy bien, gracias, Carlos. Pues vamos a seguir con don Ramón Tamames. Ramón, para ti. ¿Qué pasa? Que te van a preguntar. Una pregunta. Que te van a preguntar. Te preguntan. Que sí, me levanto. ¿No? No. Ah, aquí me quedo. Sí, tranquilo. Te preguntan y habláis. Bueno, ¿y quién me pregunta? A ver, pues acércate más. Venga, me acerco más para que me escuche usted bien. Bien. ¿Qué ha hecho para mantener la actividad mental? Me cuentan que todos los planes los prepara con 30 años. ¡Vista! Bueno, yo creo que más bien la vida no es que sea una continua improvisación, pero sí es cierto que una planificación perfecta no existe, ¿no? Yo simplemente me he organizado de manera sistemática y estadística con ocasión de oposiciones, las oposiciones a técnicos comerciales del Estado, cuando tenía yo 23 años, pues sí, llevaba una estadística y con esa estadística pues iba corrigiendo, mejorando, manteniendo, etcétera. Pero, hombre, lo que pasa es que también en la vida hay una idea a largo plazo. Mi idea, ¿cuál era? Pues principalmente la economía, desde que me decidí yendo a la biblioteca en la calle San Bernardo. La biblioteca de Ciencias Económicas era muy buena, había unos bibliotecarios muy serios y muy simpáticos a la vez, y allí, viendo toda una serie de revistas y libros económicos, es donde me contagié. Ya había una predisposición. Y entonces ya te propones naturalmente hacer una carrera, mantener la que estabas haciendo, que era Derecho, y luego las oposiciones a un cuerpo del Estado, pues son una gran oportunidad de planificarse para un tiempo concreto en donde no hay que dedicarse a otra cosa que a lo que se está. Yo tuve un preparador muy bueno y me decía, o te concentras al 100% o más vale que te dediques a otra cosa, porque andaba un poco descuidado. Y entonces ya le seguí sus consejos y el resultado fue, yo creo que positivo. Entonces, todos debemos tener un preparador, en cierto modo, el coach, que se dice ahora, ¿no? Pues es el que conoce mejor nuestras posibilidades y nos aconseja. Yo creo que un consejero, un preparador es muy importante para planificar actividades a medio plazo y luego, claro, a largo plazo hasta tu padre te puede ser de consejero, claro, indudablemente. Muy bien. Eso del consejero, hasta Don Vito, ya saben, tenía Corleone, tenía consejero, el consigliere, que era un tipo extraordinario, por cierto. Seguimos. Esta pregunta va a ser para el doctor Arturo, presidente de la Fundación Arturo Fernández Cruz. Doctor, dentro y además con la visión desde su fundación, con las implicaciones de la longevidad para Madrid, ¿por qué usted cree que Madrid se diferencia de otras ciudades, tanto españolas como europeas, en cuanto a longevidad? Contestar esta pregunta necesita que ustedes tengan una perspectiva mía, porque aquí soy el único médico que está en esta mesa redonda. Eso no quiere decir que sea el único que sabe,
pero sí que tiene una experiencia acumulada a lo largo de mi entrenamiento, primero en Oxford, después en Yale, y luego haber vivido durante años en la academia en España y en la investigación. Y el lenguaje al final es el siguiente. Cuando nosotros estimamos que todo lo que les han contado a lo largo del día de hoy, que está en relación con los sistemas de reparación del envejecimiento, pues tendríamos que tener argumentos lógicos y contundentes para que la Comunidad de Madrid los tuviera. Déjeme afirmar algo que tiene que ver con don Ramón Tamames. Una de las cosas que erróneamente tiene la comunidad, y hablo como científico, es creer que el cerebro joven es mejor que el cerebro del viejo. El cerebro joven es capaz de identificar con rapidez esta botella. La identifica y la engrama, pero no es capaz de hacer más. El cerebro viejo es capaz de conectar esto con la plasticidad neuronal en relación a unas neuronas que se alargan, que no tiene el joven, como consecuencia de la experiencia, y hacer empatía, hacer historia, darle sentido. Es decir, es mucho más rico que lo que tiene un joven. Por lo tanto, lo que nosotros quisiéramos tener, que es lo que yo creo que habéis concluido la mayoría, es que queremos llegar a esta edad en condiciones de poder usar nuestro cerebro y nuestro cuerpo en las condiciones de nuestra edad. El error es creer que yo tengo que tener el cerebro de uno de 15 años o que tengo que tener las articulaciones de una chica de 23 años. Eso es un error de bulto que debemos admitir. Volvamos a la pregunta. La experiencia acumulada también es que cuando nosotros analizamos en lo que llamamos epidemiología la esperanza de vida mundial, resulta que afortunadamente para España estamos entre los países que mayor esperanza de vida tiene en una edad media de 83,5 años en el momento actual. En el 2040 batiremos ser el primer país de la Unión Europea que será el más longevo. Cuando analizamos las diferentes comunidades o países, como está de moda en la decisión actual, resulta que la Comunidad de Madrid es la que mayor esperanza de vida tiene. ¿Cuál es la explicación que doy como médico? La mesa anterior, que ha sido presidida por uno de los coordinadores ahora, llegó a una conclusión sensata. Usted no puede hablar de esperanza de vida si tiene un cáncer de páncreas metastasizado, o si tiene un cáncer ductal de mama, o tiene un Alzheimer, o tiene una enfermedad diabética complicada como enfermedad coronaria. Quiere decir que lo primero que nosotros tenemos que tener es un sistema sanitario capaz de no solo tratar a esos pacientes con el máximo nivel de la guía clínica, sino, como ha dicho uno de los relatores aquí, hacer prevención de esas enfermedades. Si nosotros logramos controlar lo que son las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento, la contestación a que tendremos una vida saludable con una mayor esperanza de vida es muy razonable. Eso no tiene nada que ver con la fantasía de la inmortalidad. Por lo tanto, el lenguaje para Madrid es que nosotros tenemos un sistema sanitario eficiente que hace que estas enfermedades estén más controladas que en otras comunidades, demostrado por un estudio que hizo el Carlos III. La segunda podría estar en la genética. Complicado decir eso, porque Madrid es como New York, es un melting pot, tiene una mezcla racial porque hay mucha inmigración y muchas personas que no han nacido en Madrid y que viven en nuestra comunidad. En su virtud, la genética sería la española,
la mezcla total. Eso no contestaría la pregunta. Habéis hablado de otro aspecto muy importante y no quiero extenderme. Cuando tú creas que me extiendo demasiado, como se dice en inglés, I hold my horses and I do my job. La historia está en que la nutrición, hemos escuchado, que es uno de los elementos claves de la esperanza de vida. El dato contundente del New England Journal of Medicine o del JAMA establece con claridad que la dieta mediterránea es la contestación o la japonesa. Incluso hay un artículo reciente publicado en estos días, en el cual la dieta que se llamaba de DeepMind, que fue concebida por el grupo de Stanford, copiando la dieta mediterránea, no ha sido capaz de hacer la corrección del deterioro cognitivo. Quiere decir que la dieta que nosotros hacemos aquí en Madrid pues es una dieta mediterránea porque es prácticamente de todas las regiones españolas. Tal vez es la mejor mezclada y tiene muy buenos restaurantes. Con lo cual, eso podría justificarlo. El último aspecto al que me quiero referir es al ejercicio físico. No tengo datos que señale que existe menor nivel de sedentarismo en esta población. Sin embargo, no me gustaría terminar con algo que hemos vivido hace muy poco en el campo de fútbol del Atlético de Madrid. Una de las cosas que se comentó hace muy pocas horas aquí en esta reunión es definir que el estrés no solo mata, sino que establece envejecimiento. Es decir, cuando tú no controlas tu agresividad, estás acelerando el envejecimiento. Esos son estudios indiscutibles de la Universidad de Harvard, estudios indiscutibles de la Universidad de Ámsterdam, estudios indiscutibles canadienses, en los cuales demuestra que existe un daño en el ADN cuando nos estresamos y que en muchas ocasiones no reparamos adecuadamente. La agresividad, por lo tanto, no es comprable. Existe un dato que dice que España es uno de los países más agresivos de la Unión Europea. Yo compraría ese futuro, cambiar eso. No es necesario ser agresivo. Tienes capacidad de adaptarte y hacer resiliencia, entender al otro o entender a los otros e intentar hacer un criterio comunitario. Ese sería lo que yo contestaría. Y perdonad que me he extendido. No, muy interesante. Me sorprende lo de la agresividad de los españoles. Vamos, he viajado por toda Europa y yo diría que casi por todo el mundo. Y yo creo que somos gritones y pesados, pero no somos yo, no tengo menos miedo a entrar en conflicto físico en España que en casi ningún otro país. No lo sé si quizá ese aspecto gritón que tenemos y extrovertido a algunos desde fuera les puede parecer agresivo. Tú como Arturo, como español, que llevas toda la vida en este país, ¿a ti te parece que somos agresivos? ¿A ti personalmente? Vamos a ver, yo he dicho que me he formado como me he formado y soy un híbrido. Quiere decir que tengo formación sajona y formación mediterránea. Encima me he casado con una holandesa. Quiere decir que tengo una perspectiva de cómo se conduce civilizadamente las diferentes comunidades. Yo he de admitir que el español rebota con cierta ira y cierta agresividad. No me tengo que referir a la pintura de Goya, pero yo creo que hemos de admitir, he puesto el ejemplo del Atlético de Madrid, que no es un ejemplo rentable porque la mayoría de campos de fútbol tienen ese jaleo, pero existe una forma de reaccionar que se dice que es típica del Mediterráneo. El sajón, el alemán, no suele reaccionar así. Suele pensar más a la hora de reaccionar, que puede ser más perversa, ¿eh? Yo no he dicho que sea mejor. Es lo que te iba a decir. Conozco algunos campos que no eran deportivos por ahí. No quiero contradecirte, pero yo me he referido a un dato documentado. Yo no he hecho el estudio.
Muy bien, no. Era por defender la plaza, Arturo. Bueno, hablando de defender la plaza, vamos a ir ahora a otro sitio, que es con mi coronel, don Pedro Baños, que dice, bueno, lo decía él, me ha engañado José para que venga aquí. No, ¿sabes lo que pasa? Que el coronel es un personaje leonardiano, puede hablar prácticamente de cualquier cosa. Y hablando de la agresividad que comentaba el doctor Fernández Cruz, ¿sobrevive mejor un soldado que controla su agresividad? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Un verdadero honor estar aquí ante, efectivamente, este elenco de personalidades, comenzando por el señor don Ramón Tamames. Un privilegio, un honor. La agresividad es lo que nos ha permitido estar hoy aquí sentados. Si no hubiéramos sido agresivos, si no hubiéramos tenido una dosis de violencia, de esa actividad, por así decirlo, en cierto modo, hasta un poco maligna, ¿no? ¿Cómo hubiéramos sobrevivido en el salvaje mundo animal? ¿Cómo hubieran sobrevivido nuestros antepasados? Hay que tener en cuenta que nosotros vivimos, afortunadamente, en un mundo muy cómodo. Somos unos verdaderos privilegiados dentro de lo que existe en el planeta, porque a pesar de todo y con nuestras grandes deficiencias, seguimos viviendo mucho mejor que la media de lo que se vive en el resto del mundo. Pero ¿cuánto no tuvieron que sacar esa agresividad nuestros antecesores para poder sobrevivir en un mundo que lamentablemente es agresivo? Porque, miren ustedes, evolucionaremos mucho en el ámbito tecnológico, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial, la computación cuántica, todo lo que queramos. Pero hay algo que nunca va a cambiar, que es la esencia del ser humano, nuestro alma. Somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestras emociones, de nuestros vicios, de nuestros pecados capitales. Y uno de ellos es el intentar imponernos a los demás, intentar ser mejor, por lo menos para muchos, intentar ser mejores que los demás, intentar dominar y controlar a los demás, manipular a los demás. Eso es agresividad. Y esa agresividad muchas veces hay que contrarrestarla con otra agresividad. No significa solo agresividad física. Hoy en el mundo que nos rodea hay mucha agresividad psicológica, muchísima agresividad psicológica. Hoy, qué fácil es destruir a una persona, como yo digo, asesinar socialmente a una persona a través de esa agresividad, sin ir más lejos, digital, la agresividad digital. Y eso no va a cambiar nunca, porque es parte de esa condición del ser humano. Pero también, como le decía, ha sido necesaria para sobrevivir nuestros antepasados en un mundo que había que pelear con las fieras, había que pelear con otras tribus, con otras etnias, con otros grupos étnicos, ¿no? Efectivamente, con lo cual, lo importante creo que si queremos ser civilizados, si queremos verdaderamente presumir de valores y principios democráticos, lo que tenemos que saber es canalizar esa agresividad, saberla dominar esa agresividad y que esa agresividad la tengamos latente, pero para emplearla para el bien, en caso necesario. Para el bien, que puede ser defender nuestra patria. Hay enemigos que están atentos a lo que está sucediendo, que les encantaría, en cierto modo, devorarnos. Entonces, claro que tenemos que tener latente esa agresividad. A mí no me gusta andarme con eufemismos, creo que ya me conoce. Vamos a ver. ¿Tenemos que tener un ejército? Sí. Y un ejército tiene que dar miedo. Y para un ejército dar miedo, tiene que ser capaz de, en un momento determinado, demostrar esa agresividad. Un ejército, en un sistema democrático, su primera misión, su principal misión, su misión esencial es la disuasión. Pero para disuadir a nuestros potenciales enemigos, les tenemos que dar miedo. Y ahí tenemos que demostrar que, en caso necesario, sabremos sacar de dentro nuestra agresividad. Muy bien, como siempre, la puesta en escena del coronel es formidable, como han visto ustedes. Es un excelente comunicador y nos explica cosas de ese mundo que ahora es desconocido y que nos parece ajeno, como es el ejército. Bueno, y que
lo de los ejércitos puede provocar una disminución de la esperanza de vida, pero también puede provocar un aumento de la esperanza de vida si lo que se implica es la disuasión. A eso iba. Si me permites, mira, ahora mismo se está experimentando con los soldados que es algo un poco de lo que estamos comentando aquí, que en cierto modo es no solamente relacionado con ampliar la esperanza de vida, con incluso revertir el envejecimiento. Estamos hablando también de ese transhumanismo. Pues sepan ustedes que hoy se está experimentando, los principales ejércitos, se está experimentando con el transhumanismo de los soldados. Por ejemplo, hacer que sean capaces de permanecer una semana entera sin dormir. Sabemos que hasta ahora se entendía que como media una persona podía estar un mes sin comer, una semana sin beber, pero solo 3 días sin dormir, so pena de enloquecer. Y quieren que eso se alargue, esos periodos. Pero también, además de incluso proporcionarles facultades extraordinarias que provengan de los animales, por ejemplo, incrementar sus capacidades auditivas u olfativas, pero también, a base de drogas, de medicación, ser capaces de que no sientan el dolor cuando son, por ejemplo, heridos. Porque no olvidemos que lo que se trata, por ejemplo, los medicamentos dentro de los ejércitos, que por cierto son muy eficaces, es para, primero, que el soldado no enferme y si enferma, que sea recuperado lo antes posible. Son medicamentos que en algunos casos realmente sorprendentes, ¿no? Pero ahora lo que se trata es que ni siquiera se sienta el dolor, para que siga combatiendo. Esto es lo que se está experimentando. Además, también de, digamos, aumentar sus facultades y sus capacidades psicológicas. Incluso está experimentando para que sean capaces de comunicarse telepáticamente a través de injertos en el cerebro, que está muy avanzado, por ejemplo, el sistema Neuralink de Elon Musk, para que sean capaces de comunicarse entre ellos. Es decir, ahora mismo, que no olvidemos que los ejércitos, en muchos casos, son pioneros en muchos avances que luego se han aplicado para el resto de la sociedad, porque así como los avances en el resto de la sociedad buscan un beneficio económico, en el ámbito de los ejércitos no. Se puede gastar, digamos, lo que se quiera, porque simplemente lo único que se pretende conseguir es una ventaja sobre el ejército adversario. Y ahora mismo se está experimentando con muchas cosas en este campo también, dentro de lo que llamaríamos el transhumanismo. 2 minutos para el doctor Fernández Cruz, pero 2 minutos que luego todavía me queda el Ignacio Para. Pues, ¿por qué no habla el primero y después intervengo yo? No. Bueno, pues entonces, don Ignacio Para, que es presidente de la Fundación Bamberg y que realmente un lugar, un think tank de reflexión sobre la sanidad pública, la sanidad en general, porque la sanidad es una, más allá de pública, privada o concertada, y le quería preguntar, él es un muy buen conocedor de la realidad y de los problemas de nuestra sanidad. ¿Está nuestra sanidad, primero en la línea que decía el doctor Fernández Cruz, estamos cubriendo, para empezar, las enfermedades sustantivas que son las graves, las que rebajan la esperanza de vida porque provocan un nivel de mortalidad grande o que en general provocan la muerte antes de la esperanza de vida media? Eso lo estamos cubriendo con excelencia, nos queda ahí un largo recorrido y en el otro sentido, si queremos una medicina que apoya la longevidad, estamos enfocados, aunque no lo hayamos conseguido, estamos enfocados en una medicina preventiva de verdad intensiva. ¿Está siendo el objetivo eliminar las enfermedades porque las anticipamos? Bueno, pues lo primero que quería decir es que nosotros ya hemos alcanzado a Japón en esperanza de vida. Tenemos una esperanza de vida de 84 años de promedio entre hombres y mujeres. Vale. Muy bien, mejor. Bueno, decía que hemos alcanzado a Japón en los 84 años de vida de promedio y tenemos una esperanza de vida siempre mayor en mujeres que en hombres, aproximadamente 4 años más en las mujeres. ¿Y esto a qué es debido? Pues, como decía el doctor Hernández Cruz,
Fernández Cruz, es debido eso es un éxito de nuestro sistema sanitario y es un éxito también de nuestro modo de vida, ¿no? Porque hay un componente sanitario, es decir, muchísimos de los que hemos superado los 70 años no lo habríamos hecho si no fuera porque hemos tenido un sistema sanitario que nos ha curado o nos ha paliado, ha evitado que se desarrollaran enfermedades agudas, ¿no? Entonces, tenemos, evidentemente, sin embargo, una esperanza de vida saludable más corta. Es decir, tenemos unos 10 años más o menos de diferencia entre esperanza de vida saludable a esperanza de vida total. Y eso significa que durante ese tiempo pues estamos polimedicamentados, tenemos varias cronicidades, varias enfermedades crónicas. Y esto es debido también a que probablemente no hemos tenido una vida saludable y, por tanto, pues, hemos entrado en toda una serie de problemas crónicos que si hubiéramos tenido una vida más saludable no habríamos tenido. Pero estamos inmersos en una sanidad reactiva. Viene alguien, nos cuenta un problema que tiene y le recetamos un medicamento o una terapia y se acabó. Siempre estamos reaccionando al que viene. Pero la sanidad española no está preparada para una acción proactiva, preventiva. Es decir, que trabaje para ver cuáles son los riesgos de la población, que por ejemplo, en un centro de salud, la población que tiene adscrita, cuáles son sus riesgos y cómo desde allí puede trabajar en coordinación con la salud pública para prevenir que se desarrollen enfermedades, para educar en salud y potenciar la vida saludable y además también para poder tener un diagnóstico precoz. Un diagnóstico precoz significa que va a haber un mayor éxito, puede ser que igual viva o muera una persona, en el caso, por ejemplo, de cáncer o una enfermedad cardíaca. Entonces, pero además un diagnóstico precoz significa un menor coste, porque eso significa que atender a esa enfermedad en ese estadio que está es mucho más barato que si esa enfermedad ya se entra en una fase aguda y necesita un tratamiento muchísimo más caro, ¿no? Entonces, es también un factor muy importante para mejorar la eficiencia del sistema y, por tanto, potenciar que parte de la financiación pueda ir a otras cosas, a otras actividades más productivas y que aporten mayor calidad en cuanto a formación, investigación, etcétera, etcétera. O sea que no es que tengamos un sistema, nuestro sistema sanitario tiene... Evidentemente, siempre hace falta más dinero y además, desde el punto de vista del porcentaje de PIB respecto a los países de nuestro entorno, tenemos una financiación más baja, aproximadamente 2 puntos menos de PIB. Pero, evidentemente, necesitamos una mayor eficiencia del sistema sanitario. Tenemos un sistema sanitario en el cual hay mucha ineficiencia fundamentalmente, en mi opinión, motivada porque es un sistema muy burocratizado, es un sistema de gestión muy estatalista, aunque sea una fundación. Al final, las fundaciones, yo me acuerdo de una fundación muy importante, de las primeras que se hicieron, y estuve con el director gerente y me decía, mira, Ignacio, sí, somos una fundación, tenemos cuenta de resultados, pero al final hemos creado direcciones de gestión clínica, pero al final los sindicatos nos han forzado de tal manera que los puestos de director de gestión clínica son vitalicios. O sea que esto es imposible. Es imposible reconocer el mérito en la sanidad si alguien trabaja más, si tiene más actividad, si tiene más éxito. No, es imposible reconocerlo. Va a cobrar lo mismo que está sentado detrás de su despacho y sin una actividad mayor que la mínima que le requieren, ¿no? Entonces, hace falta un cambio de modelo muy importante y en eso nos tenemos que concienciar todos. Hay que eliminar las ideologías, hay que buscar la práctica, la sensatez, el sentido común y olvidarse de las ideologías que son las que
ahoga en el sistema sanitario, además de la práctica por parte de la política, de los políticos, de utilizar la sanidad como un arma política arrojadiza de unos a otros. Y no sé si con eso he contestado. Muy bien, como siempre, don Ignacio sabe de lo que habla y remata la jugada rápidamente. Bueno, tenemos ahora 3 minutos para cada participante. Me ha pedido la palabra porque tenía ganas de apostillar algo de lo que ha dicho el coronel, el doctor Fernández Cruz. 3 minutitos, Arturo. Cuando yo fui invitado a esta mesa creí que íbamos a hablar, y es lo que estamos haciendo, en dar ideas para poder vivir más y mejor. Por lo tanto, no quiero y que ustedes puedan imaginar que yo he querido decir con mis afirmaciones que estoy demonizando profesiones. Las profesiones son profesiones, como la de ser bombero, como la mía de ser médico, como la de ser abogado, Claro, hombre, no te como la de ser preocupes. gestor. Por lo tanto, la profesión de cada uno es la que le hace ver la vida con esa mirada. Por lo tanto, yo no puedo eludir que tengo la mirada médica. Contesto a la afirmación que se ha puesto encima de la mesa y que no voy a contradecir, pero voy a hacer la mirada médica si mi coordinador me lo permite. Nosotros en medicina tenemos lo que se llama síndrome general de adaptación, porque, señoras y señores, lo que hacemos constantemente es adaptarnos. Y ese síndrome general de adaptación, que corresponde al grupo de Montreal en Canadá, definió muy claramente lo que es el shock, contrashock, resistencia y agotamiento. Pero eso se puede entrenar, que es lo que hacéis vosotros en vuestra profesión. Pero sometéis a esos individuos a un estrés que en algunos casos es muy testado. Y lográis con el entrenamiento algo singular, y es que sean capaces de adaptarse a esa situación. Es tu profesión. Sí, claro. Yo, desde el punto de vista médico, te necesito. Quiero estar a tu lado. Eres parte de lo que es mi comunidad, pero no compraría que las personas que están en esta audiencia interpreten que cultivar eso constituye una herramienta para no envejecer, para no enfermar. Eso, de acuerdo a la medicina que he dicho antes, las diferentes instituciones que lo han examinado, es incorrecto. Por lo tanto, vosotros habéis visto cómo lo que sí está de moda y que procede de un concepto pseudo-religioso, que procede de Oriente, es la meditación. Se cree que la reserva de nuestra memoria se hace cuando meditas. Y por lo tanto, la meditación no es agresividad. Es ir disminuyendo en un reseteo tu agresividad hasta encontrar el equilibrio, que es como se envejece naturalmente. Gracias, Arturo. Perdona, pero ya a las 10 tenemos que acabar para hacer los premios. Bueno, Carlos, tú que estás en ese mundo del análisis de la gente que está haciendo cosas emergentes tecnológicamente en el mundo, ¿hay transferencia real desde ese ecosistema innovador a la sanidad efectiva? ¿Lo hay o necesita como algunas sustancias, algún coadyuvante para que el sistema lo absorba bien? Pues me encanta la pregunta. Yo quería hacer solo una breve reflexión a un comentario muy interesante que has hecho, Ignacio, hace un momentito. Y yo, como no soy, a diferencia de algunos compañeros, y como el coronel, yo soy bastante poco científico, aunque me dedico al sector y vivo del sector, y desde hace muchos años estoy en el sector. Y es que, por ejemplo, y aquí que seguro hay algún especialista en el tema de la diabetes, un paciente descontrolado diabético, tipo 1 o 2, y puede ser igual en cardiología, como ha dicho Ignacio,
por lo que yo he leído, supera los 50.000 euros al año. Y no quiero solo que se perciba esto como que solo pensamos en el dinero, eso es lo primero, pero como ha apuntado Ignacio, quería explicar que un paciente descontrolado que cuesta al sistema público-privado más de 75.000 euros frente a un planteamiento tecnológico innovador en donde yo lo llevo y no soy diabético, lleves un parche o midas la cantidad de calorías y las horas a las que comes y la regularidad con la que comes, etcétera, etcétera, estamos hablando de decenas de euros, de cientos de euros. Es decir, desde el punto de vista, y lo explicabas muy bien, Ignacio, de cómo es o no de sostenible un sistema, se nos pueden ocurrir cosas inteligentes a los que somos innovadores. Pero no es la pregunta que me has hecho. Así que una vez hecha esta breve aclaración, sí que existe transferencia. Yo diría que nosotros en Digital for Health somos líderes y pioneros en transferencia, me refiero masiva, no. Transferencia se lleva haciendo de toda la vida. Cuando hay una spin-off que sale de un hospital y llega al ecosistema, en el ecosistema están las corporaciones, los hospitales públicos, privados, parques científicos, laboratorios, distribuidoras, etcétera, farmacias, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos, como decíamos al principio, miles y miles y miles de empresas que llamamos en países o ciudades, a las ciudades, con todo el respeto del mundo, le llamamos peceras, y a los startuperos o proyectos dentro de las peceras les llamamos peces. Entonces, no es lo mismo ir a pescar entre 10 que entre 10.000. Por matemática pura y lógica abusiva, uno consigue más cosas cuando tienes un comparativo superior. Entonces, estamos muy focalizados en que todas esas 10.000 empresas que tienen que llegar a hacer pruebas de concepto al ecosistema, a la parte clínica, no solo sanitaria, sino más bien clínica del ecosistema, que está reflejada sobre todo en hospitales, clínicas y espero que en el futuro también farmacias, hay que hacer pruebas de concepto. Nosotros hacemos eso. Esa es transferencia de tecnología. Y al revés, ocurre exactamente lo mismo. Como decía hace un momentito, nosotros hemos hablado, pues lo organizó Carmen, precisamente, el pasado 5 de junio, un evento sponsorizado por el Instituto de Empresa y en donde nuestro retador, el que nos retaba, era el hospital, ni más ni menos que el Hospital de la Paz. El Hospital de la Paz, con todos los servicios y los representantes de todos los servicios del centro, nos planteaba 20 o 30 retos y vuelvo a lo mismo. Cuando te plantean 20 o 30 retos, tienes que ir a buscar soluciones. ¿Y dónde están las soluciones? En el ecosistema. Por tanto, es un círculo que se cierra, es un círculo absoluto o es una elipse, ¿no? Pero el ecosistema se tiene que retroalimentar. Nosotros somos parte de esa, no me gusta decirlo, pero es así, ¿no? De esa correa de distribución, donde movemos las soluciones y los innovadores y los tecnólogos hacia un lado o los clínicos hacia el inverso. Por tanto, existe, es simplemente que hay que sofisticarlo y organizarlo y en eso estamos nosotros, diría que prácticamente a ello dedicados. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la brevedad. Don Ramón, ¿hasta cuándo tiene usted intención de vivir? ¿Y hasta cuándo tienes intención de vivir? ¿Y si piensas criogenizarte en algún momento? Es buena pregunta. Y yo traía una pequeña intervención escrita. He hecho 20 ejemplares para quien pueda tener interés en conseguirlo después. Y la intención de vivir se puede tener. Lo que pasa es que una cosa es tenerla y otra es que los genes acompañen. Si hubiera que sopesar los factores que permiten vivir más o menos, yo pondría primero los genes de calidad. Eso se nota inmediatamente en una persona, está dotada o no está dotada. Y después, la capacidad de utilizar sus propios recursos. Mucha gente tiene pocos recursos, los utiliza bien y prospera en la vida. Otros dilapidan los recursos y no hacen nada. Después, las atenciones y la disciplina
en lo que podríamos llamar el expediente médico. Hay que tener un expediente médico y saber por dónde va uno en la vida, con qué tendencias de ciertos factores médicos a pesar más que otros. Yo creo que un buen médico de cabecera es fundamental. Yo tengo afortunadamente un gran médico de cabecera. Él me ha predicho que viviré hasta los 103 años y lo tengo como norma que deben seguir. Y no hago nada especialmente para llegar a los 103 años. Lo que hace falta es mantener el interés por las cosas. Yo creo que el interés y la ciencia en eso es Feynman, uno de los hombres que estuvieron en los Álamos para el desarrollo del proyecto Manhattan de Einstein, pues decía, no hable usted nunca demasiado en serio, hable también en broma de vez en cuando, porque eso permite un juego y una diversidad de posiciones que de otra manera no se consigue. Y el estar dentro de un círculo que se mueve con ideas, con proyectos, con presupuestos de las dos cosas, eso es muy importante. Si se pierde el interés, se pierde todo. Y ya pues, si se me dice que quiere usted vivir, pues mire, últimamente tengo la sensación de que uno se muere sin darse cuenta, de que un día te levantas, no estás bien, y en un momento dado una serie de circunstancias médicas que te rodean fallan y te mueres. Bueno, eso hay que esperarlo en cualquier momento. Yo creo que no hay que hacer, dice uno, que estaba uno tomándose una naranja en gajos así importantes, dice, no conozco a nadie que viva más por comer más naranjas. El otro se quedó muy desfallecido porque piensa la gente que el zumo de naranjas es una especie de bálsamo, no de fierabrás, un bálsamo de panacea, ¿no? Y no es así. Yo creo que hay que estar en la vida con naturalidad, previendo cosas, enterándote más de lo que puedas, llenar los tiempos ociosos. Yo este verano he tenido un momento en que he notado el tiempo ocioso. Pues hay que combatirlo. Hay que combatirlo porque si no te puede llegar a dominar. Te puede llegar a dominar y decaes en tu rendimiento. Cuando antes dije lo de la preparación de unas oposiciones, llevar una estadística. Eso lo hacía Schumpeter, el profesor que se preocupó de la historia de las doctrinas económicas. Llevar una estadística es muy importante y controlar a uno mismo. Y tener tiempo incluso para hacer el crucigrama de la vanguardia, lo que les recomiendo que hagan todos los días, porque hace jugar mucho a las neuronas. Yo creo que es un gran movedor de neuronas. Muchas gracias. Bueno, después de este ejemplo de longevidad bien entendida, y porque no le da más tiempo, que si no iban a ver ustedes, pues como ya estamos al límite de lo que tenemos, con perdón para los dos, para el general y para Ignacio, que no les damos segundas oportunidades, porque la primera ha sido muy buena en vuestro caso. O sea, venga, pero un minuto. Va. Que la cabritilla profiera un enorme amor por el lobo no significa que el lobo no se la vaya a comer. En el ejército, los militares practicamos la meditación, la contención de nuestra agresividad, pero la tenemos preparada, dispuesta, en caso necesario, para que el lobo no se coma a las cabritillas. Pero Como Kung Fu. Déjame decir algo porque creo que debemos decir algo con respecto a lo que estamos, el contexto en el que estamos. Esta tarde leía a un señor en X, la antigua Twitter, que decía: mi mujer lleva mes y medio con un tapón en un oído. Hemos llamado a pedir hora a la Seguridad Social y nos han dado la cita para Navidades. Quiere decir que como tenga una infección, cuando vayamos se la han comido hasta el cerebro.
Ahora mismo tenemos suerte si pedimos hora a través de la Seguridad Social, pedimos hora para un dermatólogo, tenemos suerte si nos da una cita para dentro de menos de 6 meses. Quiere decir que si tenemos un herpes zóster, probablemente cuando vayamos no queden ni las raspas ni los huesos. Ahora mismo hay comunidades autónomas que están instando a sus médicos a que no receten determinados tratamientos porque son muy caros. Esto que estoy diciendo es una total y absoluta realidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque a mí lo que me preocupa de todo este alargamiento de la esperanza de vida, este rejuvenecimiento, es que solo quede para los más ricos, para los más pudientes. En una sociedad que se está polarizando, que cada vez hay ricos más ricos, una clase media tendente a desaparecer, y que esta medicina, digamos, tan sumamente nueva, tecnológicamente avanzada, de momento muy cara, que ya existe, como pueden ser los nanomedicamentos, como pueden ser, que ya están ahí, las clonaciones. Ahora mismo en Marbella, a ustedes les pueden clonar, si quieren, su perro, su gato, su caballo. Bueno, de hecho, Milei, el presidente de Argentina, ha clonado varias veces su perro, ¿no? Pero eso solamente de momento queda reservado para los más pudientes. Hay modificaciones genéticas, se están haciendo muchísimas cosas. Solo tenemos que ver los avances que está haciendo, lo que sabemos, que solamente será la punta del iceberg lo que está haciendo China. A mí lo que me preocupa de todo esto, que ojalá no quede en manos de unos pocos, de unos poderosos, y que efectivamente se universalice. Y lo primero para universalizarlo es darlo a conocer al conjunto de la población, para que toda la población, en un sistema democrático, en los que todavía creemos en la democracia, efectivamente esté al alcance de todos y cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. Qué gran orador se ha perdido nuestro Parlamento. Pero ya saben, en España los militares en activos no pueden practicar la política. Bueno, pues ha llegado el momento... Pero no se vayan, terminamos... Perdóname. Bueno, tiene derecho, don Ignacio. No, yo pensé que teníamos hasta las 7:30. Que Aprieta. teníamos hasta las 7:30 esta sesión. No, es que hemos cambiado el orden de los premios y a las 7... No es hasta las 7:30. Disculpa, Ignacio. Tenías razón. Estaba previsto así, pero ha habido una alteración de programa Vale. por motivos ajenos a nuestra voluntad, como decía la televisión antes. Un segundo, nada. Sí, por favor. Yo tenía pensado hablar un poquito a propósito de lo que había comentado antes el coronel Baños sobre el tema del transhumanismo y de esa problemática, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar en este momento porque si no me alargaría un poquito más y solamente voy a responder a algo que acaba de comentar. El problema está en que si ahora llamas a un hospital privado, es de una compañía aseguradora, y pides que te den hora para el dermatólogo, igual te lo van a dar con 3 o 4 meses de espera. Es decir, que las listas de espera para consultar a un especialista en un centro privado se han alargado también muchísimo, porque claro, lo que hacen es recibir la presión que hay desde lo público hacia lo privado. Al que tiene ese problema dice, me voy a hacer un seguro, ahora me hago un seguro de 20 euros al mes, que solamente me cubre el acceso a los especialistas, pero por lo menos viene un especialista. Entonces, están hasta así, ¿no? en la privada. Está haciendo daño a la privada también este problema. Y además está ocurriendo una cosa muy curiosa, y es que médicos que estaban trabajando para compañías aseguradoras, ante tal avalancha, dicen, no, me voy a quitar yo solamente recibo privados. Entonces llamas y dicen, no, la doctora fulanita o el doctor fulano solamente recibe privados. Y entonces, claro, ¿qué hace? Ya se asegura que va a recibir suficientes, va a ganar mucho más y se sale del circuito, con lo cual todavía se agrava más el problema de las listas de espera. Y tenemos un problema, porque este problema lo venimos anunciando desde hace años. Hace 10 años que cuando fue el 25 aniversario de la Ley General de Sanidad, anunciamos y propusimos nuevos sistemas, una reforma del sistema para poder atender a todo eso. Y estamos derivando hacia lo que ya nosotros preveíamos, que al final habrá un sistema beneficiario público, de beneficencia, habrá un sistema sanitario
privado que irá mejorando y habrá un sistema para ricos, que son los que se podrán beneficiar de todas estas ventajas de nuevos medicamentos, innovación y anti-aging. Pues dicho queda y no será. Es verdad que lo de que la quiebra de la sanidad pública española en el sentido funcional, que no económico, era crónica de una muerte anunciada. Yo diría que desde Julián García Vargas ya se empezó a intentar reformar, no se consiguió por problemas ideológicos entonces todavía, a pesar de que la propuesta venía desde el propio PSOE, y de aquellos polvos estos lodos. Bueno, y queridos, os invito a que toméis asiento. Y vamos a... Una sorpresa. Don Arturo y don Ramón, por favor. El resto ya, muchas gracias a los 5. Tenemos una sorpresa para don Arturo y don Ramón. Una paliza os vamos a dar. ¿Qué pasa? Vosotros esperáis, tienen una sorpresa. Tú, si inspiráis, yo no voy a ver, inspiráis una cosa. No vaya a ver las sorpresas. Bueno, gracias. Bueno, sí, Fernando. Igualmente. Muchas gracias, Carlos. Nos van a dar un premio. Y él es el segundo. Ramiro. El premio. Tú vienes al segundo panel. Vamos. No. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de comenzar con una tradición que va a ser el Premio de Madrid por la longevidad. Y hemos revisado muchísimas personas importantes trabajando en el tema de longevidad. Y aquí tenemos los 2 primeros galardonados, pero antes les voy a contar qué es el premio. Porque buscamos algo representativo de la longevidad y que sea madrileño. Y encontramos nada más y nada menos que las Cibeles. La Cibeles es una de las primeras diosas de la historia. El origen de Cibeles es hace 20.000 años en Turquía, en Frigia, por donde queda Troya, 20.000 años atrás. Cibeles es antes de los romanos, antes de los griegos, antes de los egipcios, antes de los chinos. 20.000 años de historia tiene Cibeles. Y aquí en Madrid está en su carruaje con los leones y con las llaves de Madrid. Cibeles es la diosa madre de hace 20.000 años y es la diosa de la vida, de la muerte y de la resurrección. Es la diosa de la longevidad, aunque seguro que me van a corregir, pero eso es lo que yo encontré en internet. Entonces, para eso tenemos el primer premio que le vamos a dar pues al doctor Arturo Fernández Cruz. Véngase para acá y dé unas palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, Arturo es por médico, no por viejo. Bueno, para mí es una grandísima satisfacción el ser premiado y en este escenario tan increíble que es el Colegio de Médicos, que me arropa a mí como profesional de la medicina. He querido dar a entender con mi pobre intervención que soy capaz de luchar por el bienestar de los seres humanos. Pero yo creo que él o su grupo que me premia es que sabe que en mí hay otro elemento además del científico y el profesional. Y es que Sigmund Freud nos enseñó la fantasía. Y la fantasía resuelve casi todos los problemas de salud mental. Yo creo en la fantasía de la inmortalidad. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora Ramos. Sí. Bueno, y pues el segundo, ya saben para quién es. Pues nada más que para mi querido maestro. Yo he sido alumno de él antes de conocerlo. He leído sus libros desde hace 50 años, casi que me siento viejo. Bueno, él es más viejo que yo, y él ha escrito libros maravillosos. Este es uno de mis libros favoritos, que representa el sentido de la longevidad, buscando a Dios en el universo. Aquí está muy bien, profesor. Y en este libro, pues él habla de la eternidad, del infinito, de la inmortalidad. Y por cierto, le hemos ofrecido
bueno, primero que él va a llegar a los 130, pero igual después le he ofrecido que le congelamos. Que no podemos perder a don Ramón Tamames y que si quiere pues le congelamos. Así que bueno, eso lo tiene como alternativa. Así que el premio de Madrid por la longevidad con la madre diosa Cibeles. Y corríjame, usted sabe más de Cibeles que yo. Díganos de Cibeles. ¿Qué sabes de la diosa Cibeles? ¿Puedo quedarme aquí? Sí, aquí sí, quédate aquí. Muy bien. Esta diosa se llama originariamente Rea y el nombre más o menos romanizado es el de Cibeles. Y la diosa Cibeles es una diosa, creo que fenicia, del Líbano actual que tanto está sufriendo. De allí viene la diosa que adoptó en Madrid Carlos III, porque Carlos III, que fue el mejor alcalde que ha tenido Madrid, pues creó los barrios del sur y allí empiezan los territorios de la diosa Cibeles, de Neptuno y de otras deidades parecidas. Yo creo que ahora es el territorio de un personaje que se llama Florentino Pérez. Es la sede victoriosa de Florentino Pérez en todo el mundo. Y cuando vosotros, que sois los amantes de la longevidad, nos regaláis una cosa así, es señal de que nos va a ir muy bien en la vida, en la búsqueda de vida, que siempre hay que valorar diciendo aquello de lo mejor estar por llegar. Muchas gracias.